El aire otoñal de 1770, cargado con el presagio de un invierno largo y gélido, se cernía sobre la isla de los Faisanes, un insignificante pedazo de tierra enclavado en las aguas frías del río Bidasoa. No era la majestuosa Viena, donde los salones resonaban con valses y risas despreocupadas, ni el vasto palacio de Schönbrunn, testigo de una infancia protegida aunque severa. Este lugar de tránsito, despojado de cualquier grandeza, se sentía como un umbral, una frontera no solo geográfica, sino existencial. María Antonieta, de 14 años, apenas una niña con el peso de imperios sobre sus hombros frágiles, observaba las aguas turbulentas. Su mirada, aún ingenua, intentaba descifrar el destino que la aguardaba al otro lado. El pabellón provisional, erigido con una prisa casi indecente, se alzaba como un altar pagano en medio de la nada. Dentro, el calor de las chimeneas luchaba por disipar el frío que se filtraba por cada rendija, un frío que parecía calar hasta los huesos. La ceremonia era un rito ancestral, una transfusión de sangre real, una metamorfosis pública. Cada pieza de su atuendo austríaco, cada bordado que su madre, la formidable emperatriz María Teresa, había elegido con el cuidado de una estratega, era despojado con una solemnidad casi quirúrgica. Primero, el corsé de ballenas que moldeaba su figura a la usanza vienesa, luego el brocado de seda que la había acompañado en el viaje, las joyas que centelleaban con el brillo de los Habsburgo. Cada capa de su identidad anterior era retirada por manos francesas, hábiles pero implacables, que parecían borrar no solo su vestimenta, sino también los últimos vestigios de su niñez. Permaneció desnuda por un instante, vulnerable y expuesta, bajo las miradas escrutadoras de las damas de la corte francesa, figuras rígidas y empolvadas que susurraban en un idioma que aún le resultaba ajeno, aunque lo había estudiado con ahínco. El rubor subió a sus mejillas, tiñéndolas de un carmesí que contrastaba con la palidez de su piel. Era la primera lección de la corte de Francia. La intimidad no existía, la privacidad era un lujo desconocido. Luego, los ropajes franceses llegaron, capas de muselina, satén y seda en tonos pastel, un corsé que apretaba aún más su cintura, un peinado alto que añadía años a su rostro juvenil. Se sintió atrapada, una mariposa recién emergida de su crisálida, pero con las alas ya sujetas. Cuando la miraron en el espejo, no reconoció del todo a la niña que había sido. La archiduquesa había desaparecido, y en su lugar, una delfina de Francia, un símbolo, había nacido. El viaje a Versalles fue un torbellino de aclamaciones forzadas y miradas curiosas. Los campesinos se agolpaban en los caminos, con la esperanza de vislumbrar a la joven que prometía la continuidad de la dinastía. Pero para María Antonieta, cada kilómetro la alejaba más de lo conocido, sumergiéndola en un mundo de reglas incomprensibles. Versalles, cuando finalmente apareció en el horizonte, no fue el refugio que esperaba. Era una jaula dorada, un laberinto de espejos y apariencias. Sus inmensos jardines, diseñados con una geometría implacable, parecían ahogar la naturaleza salvaje, del mismo modo que la etiqueta de la corte ahogaba la espontaneidad humana. El matrimonio con el delfín Luis Augusto, futuro Luis XVI, fue un evento de una magnificencia que rozaba lo irreal. El Salón de los Espejos, con sus 737 cristales que multiplicaban hasta el infinito la luz de miles de velas, reverberaba con el eco de los violines y el murmullo de la nobleza. Cada joya, cada pluma, cada hilo de oro en los vestidos era un testimonio de la riqueza y el poder absoluto de la monarquía francesa. Pero en medio de este esplendor, María Antonieta se sentía diminuta, casi invisible. Su esposo, un joven corpulento y taciturno, con una mirada más dada a los mecanismos de los relojes que a los ojos de su esposa, parecía tan abrumado como ella por la magnitud del momento. Su bondad era evidente, su piedad innegable, pero su torpeza social y su profunda timidez crearon una barrera insalvable entre ellos desde el primer momento. Las noches en Versalles eran largas y solitarias. La alcoba real, un espacio que debería haber sido de intimidad, se convertía en un escenario público donde las damas de la corte presenciaban el ritual del acostarse y levantarse. La presión para concebir un heredero era un murmullo constante, una espada de Damocles que pendía sobre su cabeza. Cada mes que pasaba sin noticias de un embarazo aumentaba la ansiedad, no solo en la joven delfina, sino en toda la corte, que veía en la fertilidad real la garantía de la estabilidad dinástica. Los chismorreos, tan venenosos como el arsénico, se extendían como una plaga por los pasillos.
Su madre, a través de cartas meticulosamente redactadas, le recordaba constantemente su deber, su papel en el gran juego de poder europeo. Pero María Antonieta, en su soledad, solo anhelaba una conexión genuina, un afecto que la protegiera del frío ceremonial. Los primeros años en Versalles fueron una tortura sutil. El día comenzaba al alba, con el ritual del lever, donde docenas de ojos la observaban mientras se vestía. Luego venían las misas, las audiencias interminables, las cenas públicas donde cada bocado era escrutado. No había un momento para la reflexión, para el recogimiento. La rigidez de la etiqueta la ahogaba. Los gestos, las palabras, incluso las sonrisas, estaban codificados. La espontaneidad, que tanto había apreciado en Viena, era aquí una transgresión. Los pasillos del palacio, a pesar de su opulencia, se sentían vacíos y hostiles. Los rostros de la corte, en su mayoría, eran máscaras de cortesía que ocultaban una profunda envidia y un resentimiento ancestral hacia la austríaca. La hostilidad no era abierta, sino un veneno lento y constante. Las damas más antiguas de la corte, guardianas celosas de las tradiciones, veían con desconfianza su juventud, su belleza y su origen extranjero. La condesa de Noailles, su dama de honor, una mujer de moral estricta y apego absoluto a la etiqueta, la reprendía constantemente por sus pequeños deslices. Cada risa demasiado fuerte, cada paseo por los jardines sin la compañía adecuada, cada juego de cartas que se extendía más allá de lo permitido, era anotado, comentado y magnificado. María Antonieta, en su desesperación por encontrar un resquicio de alegría, se aferraba a cualquier distracción. Los bailes, las óperas, la moda extravagante que empezaba a adoptar, todo para llenar el vacío de su existencia. Pero estas diversiones, lejos de ganarle el favor de la corte, solo alimentaban las críticas y la creciente impopularidad. Su relación con Luis Augusto seguía siendo un enigma. Compartían un respeto mutuo, una especie de afecto fraternal, pero la intimidad conyugal, ese lazo que debía unir sus destinos y asegurar la descendencia, permanecía esquiva. Los médicos de la corte, con su discreción forzada, hablaban de impedimentos, de imperfecciones, que el tiempo o una pequeña intervención podrían curar. Pero para María Antonieta, la falta de consumación era una herida abierta, una humillación constante que la dejaba expuesta a las habladurías y a la presión de su madre. Anhelaba la calidez de un abrazo, la complicidad de una mirada, la simple compañía de alguien que la entendiera sin juzgarla. Fue en medio de esta sofocante atmósfera, de esta danza de máscaras y susurros, donde una figura de una dulzura singular comenzó a emerger en su horizonte. Era a principios de la década de 1770, cuando la corte de Versalles, con su intrincada red de lealtades y rivalidades, se agitaba con los rumores sobre la joven Delfina. Marie-Thérèse Louise de Savoye-Carignan, princesa de Lamballe, era su nombre completo, un nombre que resonaba con la antigua nobleza de la Casa de Saboya, una de las dinastías más ilustres de Europa. Su linaje era impecable, su educación exquisita, pero era su naturaleza, más que su cuna, lo que la distinguía. Nacida en Turín en 1749, apenas unos años antes que María Antonieta, su vida había estado marcada por una serie de eventos que la habían templado, dotándola de una serenidad y una madurez que desmentían su juventud. A los 17 años, en 1767, había contraído matrimonio con el príncipe de Lamballe, Luis Alexandre de Bourbon, nieto del duque de Penthièvre, uno de los hombres más ricos de Francia. Era un enlace de gran prestigio, que la elevaba a las más altas esferas de la nobleza francesa. El príncipe de Lamballe, sin embargo, era conocido por su libertinaje y sus excesos. Su matrimonio, lejos de ser un idilio, fue una sucesión de decepciones y sufrimientos para la joven princesa. Su esposo, un hombre de una belleza notable pero de un carácter disoluto, dilapidaba su fortuna en el juego y en amoríos escandalosos. La princesa de Lamballe, con una paciencia y una dignidad que asombraban a quienes la conocían, soportó las humillaciones en silencio. No hubo quejas públicas, no hubo escándalos de su parte. Su dulzura era su armadura, su discreción su escudo. Pero la tragedia no tardó en golpear. Apenas 2 años después de su matrimonio, en 1769, el príncipe de Lamballe murió a los 19 años, víctima de una vida de excesos. La princesa de Lamballe quedó viuda a la tierna edad de 19 años, con una inmensa fortuna a su disposición,
pero con el corazón marcado por la pérdida y la desilusión. Su belleza era de una naturaleza delicada y etérea. Cabellos rubios, casi plateados, enmarcaban un rostro de facciones finas y una piel inmaculada. Sus ojos, de un azul pálido, transmitían una melancolía serena, una comprensión tácita de las penas del mundo. No era la belleza vibrante y audaz de otras damas de la corte, sino una que invitaba a la calma, a la confidencia. Su figura, esbelta y grácil, se movía con una elegancia innata, sin la ostentación que a menudo caracterizaba a la nobleza de Versalles. Después de la muerte de su esposo, la princesa de Lamballe se retiró de la vida social más estridente, buscando consuelo en la compañía de su suegro, el duque de Penthièvre, un hombre de una moralidad intachable y una profunda piedad. Este retiro forzoso, lejos del bullicio de la corte, le permitió cultivar una profunda sensibilidad y una capacidad de empatía que pocas mujeres de su rango poseían. No buscaba el protagonismo, ni el favor real, sino una existencia tranquila y digna. Sin embargo, su linaje, su fortuna y su reputación de virtud la hicieron inevitablemente atractiva para la corte. Cuando María Antonieta, aún delfina, buscaba desesperadamente una confidente en medio de la hostilidad de Versalles, los ojos de algunos consejeros bien intencionados se posaron en la joven viuda. Se decía que el duque de Penthièvre, con su influencia y su respeto en la corte, había recomendado a su nuera para un puesto en la casa de la delfina. La princesa de Lamballe, con su dulzura innata y su inquebrantable lealtad, parecía la antítesis de las intrigas y las ambiciones que corroían el alma de Versalles. María Antonieta, en su búsqueda instintiva de afecto, se sintió atraída por la discreción y la aparente sinceridad de la princesa de Lamballe. En un mundo donde cada palabra era calculada y cada gesto una estrategia, la naturalidad de la princesa de Saboya era un bálsamo. Su presencia era como un susurro suave en medio del estruendo de la corte, una sombra de calma en el torbellino de la vida real. La delfina, que había crecido bajo la mirada severa de su madre y la implacable etiqueta de la corte, encontró en Lamballe un refugio, un oído atento y un corazón compasivo. No fue un flechazo apasionado, sino una atracción gradual, la lenta formación de un vínculo que se nutriría de la necesidad mutua. María Antonieta, con su alma joven y su espíritu vivaz, se sentía sofocada por las formalidades y la frialdad. Lamballe, con su aire melancólico y su experiencia de la pérdida, ofrecía una profundidad que la delfina no había encontrado en nadie más. La amistad, una palabra rara y preciosa en el vocabulario de la realeza, comenzó a florecer entre ellas, un deseo silencioso de compañía y comprensión en el corazón de una corte que valoraba la apariencia por encima de todo. En los salones dorados de Versalles, donde los susurros eran más ruidosos que los gritos, la presencia de la princesa de Lamballe junto a la joven delfina no pasó desapercibida. Era una figura que se movía con una gracia casi imperceptible, su voz suave, sus modales impecables. No buscaba rivalizar, no ambicionaba el poder desmedido que otras favoritas acabarían por codiciar. Su lealtad era de una pureza conmovedora, un ancla para María Antonieta en el mar tempestuoso de su nueva vida. La delfina, a su vez, empezó a despojarse de algunas de sus defensas en presencia de Lamballe. Compartía sus frustraciones, sus temores, el peso abrumador de su destino. Se permitía ser, por unos instantes, simplemente María Antonieta, la joven que añoraba la libertad y la calidez humana. La corte, siempre atenta a las dinámicas del poder y la influencia, observaba esta naciente amistad con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Algunos la veían como una amenaza, una nueva favorita que podría desplazar a las antiguas influencias. Otros, más perspicaces, la percibían como un signo de la desesperación de la delfina por encontrar consuelo. Pero para María Antonieta, la princesa de Lamballe se estaba convirtiendo en mucho más que una dama de compañía. Era una hermana de alma, una confidente en quien podía depositar sus más íntimos pensamientos y sentimientos, un faro de estabilidad en la tormenta de su existencia real. La semilla de un deseo más profundo, el anhelo de una conexión verdadera en un mundo de artificio, comenzaba a germinar en los jardines y salones de Versalles. El destino, con su ironía cruel, ya tejía los hilos de una amistad que sería tan gloriosa como trágica. El año 1774 se cernía sobre Versalles con una premonición de cambio. Las paredes doradas del palacio, habitualmente vibrantes con el murmullo de la corte y el tintineo de las copas, parecían contener el aliento.
Un silencio inusual, denso y cargado de expectación, se había posado sobre los salones y galerías. Luis XV, el rey sol agonizante, yacía en su lecho, consumido por la viruela, una enfermedad que no respetaba coronas ni linajes. El aire, pesado y dulzón, estaba impregnado con el aroma de vinagre y hierbas aromáticas, un vano intento de enmascarar el hedor de la muerte que se filtraba desde las habitaciones reales. María Antonieta, ahora una joven de 18 años, se movía entre la formalidad de su papel de delfina y la creciente angustia de un futuro incierto. Su esposo, Luis Augusto, el delfín, un hombre que prefería el taller de su cerrajero a los salones de la corte, se mostraba tan impasible como siempre, su rostro redondo y rubicundo apenas traicionando la inmensidad del momento que se avecinaba. Pero en los ojos de María Antonieta, un velo de ansiedad danzaba. La muerte del rey no solo significaba el fin de una era, sino el inicio de la suya propia, una era que la elevaría al trono de Francia, con todo el peso y la responsabilidad que ello conllevaba. Fue en esos días de penumbra y espera, cuando el palacio parecía un mausoleo viviente, que la presencia de la princesa de Lamballe se hizo aún más esencial. Marie-Thérèse Louis, con su porte sereno y sus ojos melancólicos, era un ancla en la tormenta. No ofrecía consejos grandilocuentes ni promesas vacías, sino la simple y profunda compañía de su presencia. Se sentaba en silencio junto a la delfina, escuchando sus temores, compartiendo el peso de la incertidumbre con una empatía que no necesitaba palabras. Sus manos, finas y delicadas, a menudo encontraban las de María Antonieta, un gesto de consuelo que trascendía la rígida etiqueta de la corte. La joven archiduquesa, que había llegado a Francia sintiéndose una extranjera, había encontrado en Lamballe un eco de su propia alma, un reflejo de la sinceridad que tanto anhelaba. Cuando finalmente la noticia de la muerte de Luis XV se extendió por el palacio como un susurro helado, un estremecimiento recorrió las entrañas de Versalles. El protocolo exigía luto, pero bajo los velos negros y los gestos compungidos, la corte hervía de intrigas y cálculos. Las luces de las velas se apagaron en las habitaciones del rey, y con ellas, una época. Un nuevo sol, o al menos eso se esperaba, debía ascender. Luis Augusto y María Antonieta, postrados en una sala contigua, escucharon el chasquido de un candelabro en el techo, la señal de que el viejo rey había exhalado su último aliento. Un gemido ahogado escapó de los labios de la delfina, no tanto por el dolor de la pérdida, sino por el vértigo del abismo que se abría a sus pies. Su esposo, con un suspiro que sonó más a resignación que a dolor, murmuró: «Dios mío, qué responsabilidad. Demasiado joven para reinar». María Antonieta sintió el escalofrío de esas palabras, un presagio de la pesada corona que ahora se posaría en sus sienes. La coronación en Reims, meses después, fue un espectáculo de una pompa inigualable, diseñado para reafirmar la majestad divina de la monarquía francesa. La antigua catedral, con sus bóvedas góticas que se elevaban hacia el cielo como manos en oración, resonaba con los cánticos de los coros y el murmullo de la multitud. El aire, denso con el incienso y el perfume de cientos de velas, vibraba con la historia. María Antonieta, ataviada con un vestido de seda y plata que parecía absorber y reflejar cada haz de luz, avanzó por la nave central, su corazón latiendo al compás de los tambores y las trompetas. Su rostro, enmarcado por una cascada de perlas y diamantes, intentaba proyectar la serenidad que se esperaba de una reina, pero por dentro, una vorágine de emociones la agitaba. El momento en que la pesada corona de San Luis fue depositada sobre la cabeza de Luis XVI, y luego la suya propia, fue el culmen de un sueño y el comienzo de una pesadilla. El oro y las joyas brillaban con una intensidad casi dolorosa, pero su peso era más que físico. Era el peso de siglos de historia, de expectativas, de un pueblo que miraba a sus reyes con una mezcla de reverencia y desesperación. María Antonieta sintió la frialdad del metal contra su piel, una sensación que la ancló a la realidad de su destino. Se miró en los ojos de su esposo, y por primera vez, vio un destello de la misma aprensión que la consumía. A su lado, un poco más atrás, la princesa de Lamballe observaba la escena con una quietud imperturbable. Su vestido, aunque suntuoso, era más discreto, un reflejo de su naturaleza. Pero sus ojos azules, siempre atentos, no perdían detalle de la reina. Conocía las tormentas que agitaban el alma de su amiga, y con cada mirada, le ofrecía un apoyo silencioso, una promesa tácita de lealtad.
Poco después de la coronación, en un gesto que sellaría la amistad y desataría la ira de la corte, María Antonieta tomó una decisión audaz. Con el entusiasmo y la impetuosidad que la caracterizaban, nombró a la princesa de Lamballe para el puesto de superintendente de su casa. No era un cargo menor. Era la posición de mayor influencia y prestigio en el séquito de la reina, un rol que la colocaba a la cabeza de todas las damas de honor y sirvientes, con acceso ilimitado a la persona real y una autoridad considerable sobre los asuntos domésticos de la soberana. El anuncio cayó como una bomba en los salones de Versalles. El puesto de superintendente había estado vacante durante décadas, considerado demasiado oneroso y costoso para ser restablecido. Pero María Antonieta, ajena a las implicaciones políticas y financieras, solo veía la oportunidad de tener a su amiga más querida a su lado de forma permanente. El salario asociado al cargo era astronómico, 150.000 libras anuales, una suma que superaba con creces los ingresos de muchos nobles y que, en un reino ya al borde de la bancarrota, sonaba a extravagancia insultante. Los susurros, que nunca habían cesado en Versalles, se convirtieron en un coro furioso. La austríaca y su favorita. ¡Qué despilfarro! Una fortuna para una amistad. Las antiguas casas nobles, que se consideraban con derecho a tales posiciones por su linaje y servicio, se sintieron ultrajadas. La duquesa de Chartres, la princesa de Guemene, la baronesa de Staël, todas ellas, con sus redes de intrigas y sus ejércitos de chismosos, vieron en el ascenso de Lamballe una amenaza directa a su propia influencia. María Antonieta, en su ingenuidad, no comprendía del todo la magnitud del resentimiento que su decisión había generado. Para ella, era un simple acto de afecto, una forma de rodearse de quienes amaba en un mundo que a menudo le resultaba hostil. Pero la corte de Versalles era un nido de víboras, donde cada gesto, cada favor, era analizado y sopesado en la balanza del poder. La elección de Lamballe, con su linaje saboyano y su conexión con el duque de Penthièvre, era impecable en términos de alcurnia, pero la cuantía del salario y la exclusividad de la amistad real la convertían en un blanco fácil para la envidia. La princesa de Lamballe, por su parte, aceptó el cargo con la dignidad y la lealtad que la caracterizaban. Conocía los riesgos, era consciente de las miradas de desaprobación y los cuchicheos maliciosos que la seguían. Pero su afecto por la reina era genuino, y su sentido del deber, inquebrantable. Para ella, la alegría de su amiga valía cualquier sacrificio personal. Su oficina en los apartamentos de la reina se convirtió en un santuario, un lugar donde María Antonieta podía despojarse de la pesada armadura de la realeza y ser simplemente una mujer. La reina, ahora con el peso de la corona sobre sus hombros, buscaba desesperadamente una válvula de escape de la asfixiante etiqueta de la corte. Las ceremonias diarias, los interminables rituales de la vida real, los ojos escrutadores de miles de cortesanos, todo contribuía a una sensación de claustrofobia. Anhelaba la libertad, la espontaneidad que había conocido en Viena y que Versalles le negaba. Fue así como el Petit Trianon, un pequeño palacio en los terrenos de Versalles que Luis XV había construido para Madame de Pompadour y luego para Madame du Barry, se convirtió en su refugio personal. Luis XVI, en un gesto de afecto, se lo regaló a su joven esposa, dándole carta blanca para transformarlo a su gusto. Y María Antonieta lo hizo. El Petit Trianon no era Versalles. Era un contrapunto íntimo y delicado, un oasis de simplicidad y encanto en medio de la grandiosidad barroca. Los jardines, que antes habían sido formales y geométricos, fueron transformados en un paisaje inglés, con arroyos serpenteantes, grutas secretas y senderos sinuosos que invitaban al paseo despreocupado. Las estancias del palacio, despojadas del oro y los brocados pesados de Versalles, se vistieron con papeles pintados florales, muebles de laca clara y sedas ligeras. Era un espacio donde la reina podía jugar a ser una dama de campo, lejos de la pompa y el boato. El Petit Trianon se convirtió en el centro del círculo de amistades de María Antonieta, y en su corazón, la princesa de Lamballe era una presencia constante. Aquí, la reina se despojaba de su peluca empolvada y sus vestidos formales, optando por muselinas ligeras y sombreros de paja. Se paseaba por los jardines, cuidaba de sus animales en la granja Amo, o simplemente se sentaba a conversar con sus amigos en un ambiente de informalidad sin precedentes. Lamballe, con su dulzura y su discreción, encajaba perfectamente en este nuevo mundo. No buscaba eclipsar a la reina,
sino complementarla. Su risa suave, sus comentarios perspicaces pero nunca hirientes, su habilidad para escuchar sin juzgar, todo ello contribuía a crear un ambiente de confianza y afecto. En Trianon, la reina podía hablar libremente de sus frustraciones con Luis XVI, de la presión para concebir un heredero, de las intrigas de la corte que la asfixiaban. Lamballe era su confidente, su espejo, la única persona que parecía comprender la complejidad de su alma. Las noches en Trianon eran mágicas. A la luz de las velas, las risas de la reina y sus amigos resonaban por los salones, libres de la vigilancia de la corte. Se organizaban pequeños conciertos, obras de teatro amateur donde la reina misma participaba, y largas conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Para María Antonieta, estos eran los momentos más auténticos de su vida, los únicos instantes en los que sentía que podía ser ella misma, sin el yugo de la corona. Pero la intimidad de Trianon, lejos de apaciguar a la corte, solo avivó las llamas de la envidia y el resentimiento. Los que no eran invitados a este círculo exclusivo se sentían excluidos, despreciados. Los chismorreos se multiplicaban, alimentados por la imaginación y la malicia. Se hablaba de fiestas escandalosas, de extravagancias inauditas, de la influencia perniciosa de la princesa de Lamballe y de otros favoritos que empezaban a aparecer en la órbita de la reina. La impopularidad de María Antonieta, que había comenzado con su origen austríaco y su supuesta frivolidad, se consolidó con su reclusión en Trianon y su preferencia por un círculo íntimo. La imagen de la reina, que debía ser un símbolo de la nación, se estaba desdibujando, transformándose en la de una soberana caprichosa y alejada de su pueblo. Lamballe, en su posición de superintendente, se convirtió en el blanco de muchas de estas críticas. Era la puerta de acceso a la reina, la guardiana de su intimidad. Su poder era inmenso, aunque ella misma lo ejerciera con una modestia casi dolorosa. Los cortesanos que buscaban favores, ascensos o simplemente la atención real, debían pasar por ella. Y aquellos a quienes negaba el acceso, o simplemente no atendía, se convertían en sus enemigos. La relación entre María Antonieta y Lamballe era de una intensidad que trascendía la amistad convencional. Era un lazo forjado en la soledad y la necesidad, un deseo mutuo de compañía y comprensión en un entorno que negaba ambas cosas. Para la reina, Lamballe era la encarnación de la lealtad incondicional, una roca inamovible en un mar de aduladores y traidores. Para Lamballe, la reina era una figura a la que adoraba con una devoción casi religiosa, una joven que, a pesar de su posición, era vulnerable y necesitaba protección. En los paseos por los jardines de Trianon, bajo el dosel de los tilos centenarios, las dos mujeres compartían sus sueños y sus miedos. La reina, con su risa cristalina, a veces se permitía una melancolía que solo Lamballe era capaz de calmar. Hablaban de moda, de música, de los pequeños placeres de la vida, pero también de los asuntos de Estado, de la creciente presión económica que sufría Francia, de la inquietud que empezaba a sentirse en las calles de París. Lamballe, siempre la voz de la razón, intentaba guiar a su amiga con delicadeza, advirtiéndole de los peligros de la excesiva reclusión y de la creciente animosidad de la corte. Pero María Antonieta, con la obstinación de la juventud y el poder, a menudo hacía oídos sordos a las advertencias. Se sentía invulnerable en su pequeño paraíso de Trianon, protegida por el cariño de sus amigos y la devoción de Lamballe. No podía concebir que el mundo exterior, el mundo de la política y el descontento popular, pudiera penetrar los muros de su refugio. La princesa de Lamballe, con su intuición aguda, sentía el cambio en el viento. Las nubes de la impopularidad se cernían cada vez más oscuras sobre la reina. Los panfletos difamatorios, que empezaban a circular por París, no solo atacaban a María Antonieta, sino también a su círculo íntimo, y Lamballe era una de las figuras más destacadas en esas caricaturas grotescas. La dulzura y la discreción que habían sido su sello distintivo, ahora se interpretaban como astucia y manipulación. A pesar de todo, la relación entre la reina y su superintendente se fortalecía con cada embate. En un mundo donde la lealtad era una moneda volátil, la de Lamballe era de oro puro. Su presencia constante, su mirada comprensiva, su sonrisa tranquilizadora, eran el bálsamo que María Antonieta necesitaba para afrontar las crecientes presiones de su reinado. El deseo de afecto y comprensión que había impulsado a la joven Delfina a buscar consuelo en Lamballe, se había transformado en una dependencia emocional profunda. La vida en Versalles,
con su opulencia y su crueldad, continuaba su curso implacable. El Petit Trianon, el paraíso de María Antonieta, era para muchos un símbolo de su aislamiento y su desprecio por las responsabilidades reales. Y en el corazón de ese paraíso, la princesa de Lamballe, la amiga leal, la confidente silenciosa, se erguía como un faro de afecto, sin saber que su destino, entrelazado con el de la reina, se dirigía hacia una tragedia de proporciones históricas. La semilla del afecto había germinado, pero también lo había hecho la semilla del resentimiento, y ambas crecerían, entrelazadas, hasta el amargo final. La euforia inicial de la coronación había dado paso al peso de la corona, y la búsqueda de libertad de la reina la había llevado a una jaula de oro aún más sutil, pero no menos peligrosa. El deseo de afecto había encontrado un refugio, pero el mundo exterior, implacable, ya estaba llamando a la puerta. El mundo exterior, implacable, ya estaba llamando a la puerta. Y con él, llegó un huracán de vivacidad y encanto que, lejos de ser una amenaza, se presentó como una nueva y seductora promesa de distracción. Corría el año 1776 cuando una nueva estrella, brillante y audaz, comenzó su ascenso en la constelación de Versalles, eclipsando, al menos por un tiempo, la luz más tenue y constante de la princesa de Lamballe. Su nombre era Yolande Martín Gabriel de Polastron, duquesa de Polignac. No era la suya una belleza clásica, sino una chispeante. Sus ojos, de un azul profundo y travieso, prometían carcajadas y complicidad. Su melena rubia, rizada y desordenada, parecía desafiar las rígidas pelucas empolvadas de la corte. Y su sonrisa, franca y desinhibida, era una invitación abierta a la alegría, un contraste sorprendente con la estudiada compostura que se esperaba en los salones reales. Polignac no se movía con la gracia etérea de Lamballe, sino con una energía contagiosa, una ligereza de espíritu que la hacía parecer flotar sobre las intrigas y las etiquetas. Era el tipo de mujer que se reía a carcajadas, que hablaba sin rodeos, que se atrevía a ser ella misma en un mundo de máscaras. María Antonieta, siempre en busca de un alma afín, de alguien que compartiera su anhelo de espontaneidad, la conoció en un baile. Fue un encuentro fortuito, una mirada que se cruzó en medio de la multitud danzante, y de repente, el aire pareció electrizarse. Polignac, que por entonces era una dama relativamente poco conocida de la pequeña nobleza, no se inmutó ante la majestad de la reina. Su desparpajo, su naturalidad, desarmaron a María Antonieta, acostumbrada a la reverencia y el temor. La joven reina, que aún luchaba por encontrar su lugar en la jaula dorada de Versalles, se sintió inmediatamente atraída por esa efervescencia. Era como si Polignac trajera consigo un soplo de aire fresco de un mundo más simple, un mundo donde la risa no estaba bajo escrutinio y la amistad no conllevaba un precio político. La conexión fue instantánea, ardiente, casi febril. Polignac no temía tutear a la reina, contarle anécdotas picantes, o incluso discutir con ella sobre las modas o los chismes de la corte. Era un desafío a la etiqueta, una transgresión deliciosa que María Antonieta, en su corazón rebelde, anhelaba. La duquesa de Polignac se convirtió, de la noche a la mañana, en la nueva favorita, la compañera de juegos, la confidente de las diversiones y los caprichos. Su risa resonaba con la de la reina en los jardines de Trianon, sus conversaciones se extendían hasta altas horas de la noche, y su presencia se volvió indispensable para la monarca, que encontraba en ella una vía de escape a las presiones incesantes de su cargo. Lamballe observó este nuevo fenómeno con una mezcla de melancolía y resignación. Su corazón, tan leal y puro, se sintió herido, aunque nunca lo manifestó abiertamente. Sus ojos azules, siempre perspicaces, captaron la intensidad de la nueva amistad, el brillo en los ojos de la reina cada vez que Polignac entraba en la habitación. No había reproche en su mirada, solo una tristeza silenciosa, la comprensión de que su lugar exclusivo al lado de la reina estaba siendo compartido y quizás disminuido. Ella, que había sido el ancla, la sombra discreta, la guardiana de los secretos más íntimos, ahora veía cómo otra figura, mucho más deslumbrante, ocupaba el centro del escenario. La princesa de Lamballe no tenía la vivacidad ni la audacia de Polignac. Su dulzura era su fuerza, su discreción su virtud. No era una mujer de grandes gestos o palabras altisonantes. Su afecto por María Antonieta era profundo y sereno, como un río caudaloso que fluye en silencio. Polignac, en cambio,
Era como una cascada, ruidosa y espectacular, que captaba todas las miradas. La reina, en su búsqueda constante de afecto y diversión, se encontró dividida entre la lealtad inquebrantable y el consuelo silencioso de Lamballe, y la chispeante alegría y el encanto despreocupado de Polignac. Era una elección que, sin ella saberlo, la empujaría aún más hacia el abismo de la impopularidad. La rivalidad entre Lamballe y Polignac, aunque nunca abierta o declarada, era un murmullo constante en los pasillos de Versalles. Los cortesanos, siempre ávidos de intrigas, observaban con deleite cómo las dos favoritas competían por la atención de la reina. Lamballe, con su dignidad herida, se retiraba a menudo a un segundo plano, permitiendo que Polignac brillara con toda su fuerza. Su dolor era privado, sus lágrimas, si las hubo, se derramaban en la soledad de su alcoba. Sin embargo, su lealtad permanecía inquebrantable. Ella era el roble que resistía la tormenta, mientras que Polignac era el sos que se doblaba con la brisa de la frivolidad, pero que también ofrecía una sombra refrescante. Los gastos asociados a Polignac y su familia comenzaron a crecer de forma desmesurada. La reina, en su generosidad impulsiva y su incapacidad para negar nada a sus amigos, colmó a la duquesa de regalos y favores. Puestos lucrativos en la corte para su esposo y sus hermanos, generosas pensiones, títulos y propiedades. La familia Polignac, de una nobleza relativamente modesta, ascendió meteóricamente en la jerarquía social, acumulando una fortuna y una influencia que excedían con creces sus méritos. La reina, en su ingenuidad, no veía las consecuencias políticas de estos favoritismos. Para ella, era simplemente una muestra de afecto, una manera de asegurar la felicidad de sus seres queridos. Pero la corte y el pueblo de Francia no lo veían de la misma manera. El rumor de los despilfarros de la austríaca y sus favoritas se extendía como la pólvora. Los panfletos difamatorios, cada vez más crueles y explícitos, pintaban a María Antonieta como una reina frívola, una extranjera que dilapidaba el tesoro de Francia en sus caprichos y en su círculo de amigos. La princesa de Lamballe, aunque menos ostentosa que Polignac, también se vio arrastrada por esta corriente de animosidad. Su cargo de superintendente, con su salario exorbitante, era un blanco fácil para las críticas. El resentimiento se acumulaba, capa tras capa, como la nieve en un invierno implacable, prometiendo una avalancha devastadora. La frivolidad exacerbada que reinaba en Trianon y en el círculo de la reina contrastaba brutalmente con la creciente inestabilidad del reino. Mientras María Antonieta y sus amigos se deleitaban en obras de teatro amateur, bailes de máscaras y paseos por los jardines, el país se deslizaba hacia la bancarrota. La gente común padecía hambre, los impuestos eran insoportables, y la voz del descontento se alzaba cada vez con más fuerza desde las calles de París. La reina, en su burbuja de oro y seda, parecía ajena a la tormenta que se gestaba. Su búsqueda de afecto y diversión, su incapacidad para ver más allá de su círculo íntimo, la estaban aislando de su pueblo y de la realidad. La atmósfera de Versalles se volvió densa con la tensión, la intriga y los celos. Los vestidos de seda, los perfumes exóticos, las joyas centelleantes, todo parecía un velo delgado que apenas ocultaba la podredumbre que se extendía por debajo. Los susurros en los salones no eran ya de admiración, sino de crítica velada, de comentarios maliciosos sobre los últimos caprichos de la reina y la influencia de sus favoritas. María Antonieta, en su aislamiento voluntario, se negaba a escuchar las advertencias, a ver los signos premonitorios. Se aferraba a la alegría superficial de Polignac, a la comodidad de la compañía, como un náufrago a un trozo de madera en medio de un mar embravecido. 8 años después de la coronación, el año 1784 se abrió con una oscuridad presagiosa. La frivolidad de la corte, la aparente despreocupación de la reina, habían tejido una red de resentimiento tan densa que cualquier incidente, por pequeño que fuera, podía prender la mecha de la indignación popular. Y ese incidente llegó, grotesco y devastador, en la forma de un collar de diamantes. El asunto del collar de la reina, como se le conoció, no fue un error de María Antonieta, sino una elaborada estafa en la que ella fue la víctima inocente, pero la maquinaria de la calumnia ya estaba tan bien engrasada que la verdad resultó irrelevante. Todo comenzó con un joyero, Bomer, que poseía un collar de diamantes de una magnificencia sin igual, creado originalmente para Madame du Barry, la última favorita de Luis XV.
Tras la muerte del rey, el collar, valorado en la asombrosa suma de 1,6 millones de libras, quedó sin comprador. La reina, que ya había rechazado el collar en 2 ocasiones por su excesivo costo, se convirtió en el blanco de una conspiración urdida por la condesa de la Motte Valois, una intrigante de la pequeña nobleza, con la complicidad del cardenal de Rohan, un príncipe de la Iglesia con una ambición desmedida por recuperar el favor real. La condesa, con una astucia diabólica, convenció al cardenal de que la reina deseaba adquirir el collar en secreto, a través de él, para evitar la desaprobación pública. Rohan, desesperado por congraciarse con María Antonieta, se prestó al engaño. La condesa falsificó cartas de la reina, arregló encuentros nocturnos en los jardines de Versalles con una prostituta disfrazada de María Antonieta, y finalmente obtuvo el collar de los joyeros en nombre de la reina, prometiendo el pago en plazos. El collar, por supuesto, nunca llegó a manos de María Antonieta. Fue desmantelado y sus diamantes vendidos en los mercados de Londres y París. Cuando el engaño salió a la luz en agosto de 1785, el escándalo fue monumental. El cardenal de Rohan fue arrestado en el Palacio de Versalles, en un acto sin precedentes de humillación para un príncipe de la Iglesia. La condesa de la Motte Valois y sus cómplices también fueron detenidos. Se inició un juicio público que se convirtió en un circo mediático, un escenario donde la reputación de la reina fue destrozada sin piedad. María Antonieta, indignada y furiosa, esperaba que el juicio demostrara su inocencia y lavara su nombre. Pero el resultado fue devastador. Aunque el cardenal de Rohan fue absuelto, la condesa de la Motte Valois fue condenada y castigada públicamente. La reina, aunque formalmente exonerada de cualquier implicación directa en el fraude, fue la gran perdedora. La opinión pública, ya predispuesta a creer lo peor de ella, la consideró culpable por asociación, por su supuesta frivolidad y su reputación de despilfarro. Se la acusó de haber orquestado el engaño para desacreditar a Rohan, de ser una mujer manipuladora y viciosa. La princesa de Lamballe, con el corazón destrozado, intentó defender a su amiga. Habló con quien quiso escucharla, intentó desmentir los rumores, explicar la verdad de la situación. Pero la maquinaria de la calumnia era imparable. Las palabras de Lamballe, suaves y razonables, se perdían en el estruendo de la furia popular. La gente no quería la verdad, quería un chivo expiatorio, una figura a quien culpar por la miseria del reino. Y María Antonieta, la austríaca, la Madame Déficit, era el blanco perfecto. La atmósfera de Versalles se volvió aún más paranoica y desconfiada. Cada mirada, cada susurro, cada gesto de la reina era interpretado a través del prisma del escándalo. María Antonieta se sentía traicionada, aislada, rodeada de enemigos invisibles. La alegría que Polignac le había brindado se desvaneció, reemplazada por una amargura profunda. La reina, que había buscado desesperadamente afecto, ahora se encontraba sumida en una desesperación abrumadora, su reputación hecha jirones, su nombre mancillado. El asunto del collar no fue solo un escándalo de fraude, fue el epitafio de la monarquía francesa, el golpe final a la ya frágil imagen de la reina. El año 1789 amaneció con un aire denso, cargado de una electricidad inestable que no presagiaba tormenta, sino un cataclismo. La tensión en las calles de París era palpable, un murmullo creciente que se convirtió en rugido. La monarquía, que había reinado con un poder absoluto durante siglos, se tambaleaba al borde del abismo. La corte de Versalles, aunque aún se aferraba a sus rituales y su pompa, se sentía como un barco a la deriva, ajeno a la tormenta que se levantaba. El 14 de julio de 1789, el estallido. La toma de la Bastilla, esa antigua fortaleza-prisión que simbolizaba la opresión real, no fue solo un acto de violencia, fue un grito de libertad, una declaración de guerra. La noticia llegó a Versalles como un trueno en un día claro, disipando la última ilusión de seguridad. El antiguo régimen, con sus privilegios y su absolutismo, había llegado a su fin. Los días que siguieron fueron un torbellino de caos y terror. La familia real, ahora prisionera virtual en su propio palacio, se enfrentaba a una realidad inimaginable. La multitud, hambrienta y furiosa, marchó sobre Versalles en octubre, exigiendo pan y la presencia del rey en París. Fue una marcha de mujeres, de caras curtidas por el hambre y la desesperación, armadas con picas y cuchillos, que irrumpió en los sagrados salones del palacio.
La elegancia de Versalles fue profanada por el barro y la sangre. María Antonieta, con una valentía que pocos le habrían atribuido, se enfrentó a la multitud en el balcón del palacio, con sus hijos a su lado. Era una reina despojada de su autoridad, pero no de su dignidad. La imagen de la familia real, humillada y vulnerable, siendo forzada a abandonar Versalles y trasladarse a las Tullerías en París, quedó grabada para siempre en la memoria colectiva. El esplendor barroco de Versalles, con sus jardines geométricos y sus salones dorados, se convirtió en un recuerdo lejano, un eco de una época que ya no existía. En las Tullerías, la familia real se encontró en una prisión más sutil, pero no menos real. El palacio, aunque majestuoso, estaba en el corazón de un París revolucionario, rodeado por una multitud hostil. Cada movimiento era observado, cada palabra escuchada. La reina, que una vez había disfrutado de la libertad de Trianon, ahora vivía bajo la constante vigilancia de la Guardia Nacional. El miedo se convirtió en su compañero constante, la angustia por el destino de sus hijos, una carga insoportable. Fue en esta hora oscura cuando María Antonieta se aferró a Lamballe como su último baluarte emocional. La duquesa de Polignac, con su familia, había sido una de las primeras en abandonar Francia, huyendo del caos y la violencia revolucionaria. Su partida, aunque comprensible, dejó un vacío en el corazón de la reina, una sensación de abandono que se sumó a sus crecientes temores. Pero Lamballe, la leal y discreta princesa, permaneció a su lado. Su presencia era un consuelo, un recordatorio de que no todo estaba perdido, de que aún existía una lealtad inquebrantable. Lamballe se había convertido en la sombra de la reina, su confidente más íntima, la única persona en quien podía confiar plenamente. En las largas noches de insomnio en las Tullerías, mientras el ruido de la ciudad revolucionaria se filtraba por las ventanas, María Antonieta compartía sus miedos, sus esperanzas, su desesperación con su amiga. Lamballe, con su serenidad habitual, ofrecía un oído atento, una mano reconfortante y la fuerza silenciosa de su propia convicción. Su angustia era palpable, su presentimiento de tragedia, innegable, pero su amor por la reina superaba cualquier miedo personal. El éxodo de la nobleza se aceleró, vaciando los salones de Versalles y las casas de París. Los que habían vivido del favor real, los que habían susurrado intrigas en los pasillos, ahora huían a las fronteras, buscando refugio en otros reinos. La revolución devoraba a sus hijos, y la monarquía, su madre. María Antonieta, sin embargo, se negó a abandonar a sus hijos y a su esposo. Su determinación por proteger a su familia se convirtió en su única razón de ser, su último acto de resistencia. Y a su lado, Lamballe, el faro de lealtad en la tormenta. La noche del 20 de junio de 1791, un plan audaz y desesperado se puso en marcha. El conde Axel von Fersen, el noble sueco y amigo cercano de la reina, había orquestado la fuga de la familia real. El objetivo era llegar a Montmédy, una fortaleza leal en la frontera oriental de Francia, donde podrían reagruparse y, quizás, iniciar una contrarrevolución. Lamballe, por orden de la reina y en un acto de sacrificio personal, había partido hacia Inglaterra unas semanas antes, con la misión de establecer contactos y preparar el terreno para el exilio. La separación fue dolorosa, un presagio de la ruptura que se avecinaba. La fuga comenzó en la oscuridad de la noche, bajo el manto de un elaborado disfraz. El rey, la reina, sus hijos y algunos allegados subieron a una voluminosa berlina, diseñada para la comodidad, pero lamentablemente poco discreta. El viaje fue lento, plagado de retrasos y errores de cálculo. Cada parada, cada rostro curioso, aumentaba la tensión. María Antonieta, disfrazada de gobernanta, sentía el peso de la esperanza y el miedo en cada kilómetro recorrido. Pero el destino, o la fatalidad, tenía otros planes. En Varens, un pequeño pueblo en el camino, la berlina fue reconocida. El maestro de postas, Drouet, alertado por la similitud del rey con su efigie en la moneda, movilizó a la guardia local. La familia real fue capturada, su sueño de libertad, destrozado en un instante. El regreso a París fue una humillación pública, un desfile de la monarquía derrotada ante un pueblo que la abucheaba y la insultaba. La esperanza efímera se había transformado en una desesperación abrumadora. La noticia de la captura llegó a Lamballe en Inglaterra como un golpe en el estómago. Podría haberse quedado, haber buscado refugio en la seguridad del exilio.
Pero su lealtad a María Antonieta era más fuerte que cualquier instinto de autoconservación. Sin dudarlo, tomó la decisión de regresar a París. Era un acto de sacrificio personal, un amor incondicional que la impulsaba hacia el peligro, hacia un destino incierto. Volvió a la capital francesa, desafiando el sentido común y las advertencias de sus amigos, para estar al lado de la reina en su hora más oscura. Su regreso fue una demostración de lealtad más allá de toda duda, un testimonio conmovedor de la profundidad de su afecto. María Antonieta, al ver a Lamballe de nuevo a su lado en las Tullerías, sintió un rayo de consuelo en medio de la oscuridad. La reina estaba sumida en una desilusión total, una sensación de abandono que la carcomía. La fuga fallida había sellado su destino. Ya no eran reyes, sino prisioneros. La creciente paranoia se apoderaba de ella, viendo enemigos en cada sombra. Pero la presencia de Lamballe era un bálsamo para su alma herida, un recordatorio de que, incluso en el infierno, el amor y la lealtad podían florecer. La monarquía constitucional, un intento desesperado de salvar lo que quedaba del poder real, fue un fracaso. La confianza entre el rey y su pueblo estaba rota de forma irreparable. La figura de Luis XVI, antes reverenciada, ahora era objeto de burla y desprecio. Y María Antonieta, la austríaca, era el blanco de un odio visceral. El verano de 1792 sirvió con una violencia creciente. El 10 de agosto, la furia popular estalló de nuevo. Una multitud enardecida, armada hasta los dientes, asaltó el Palacio de las Tullerías. Los guardias suizos, leales hasta el final, fueron masacrados. La familia real, bajo la protección de Lafayette, buscó refugio en la Asamblea Legislativa, un último intento de escapar de la masacre. Pero incluso allí, su destino estaba sellado. La monarquía fue suspendida. El 13 de agosto de 1792, la familia real fue trasladada a la Torre del Temple, una antigua fortaleza medieval que se convirtió en su prisión. Era un símbolo brutal de su caída. De la opulencia de Versalles a las frías paredes de una torre. María Antonieta, Luis XVI, sus hijos y Madame Elizabeth, la hermana del rey, fueron encarcelados. Y allí, en la puerta de la prisión, la crueldad de la revolución golpeó de nuevo. La princesa de Lamballe fue brutalmente separada de la reina. El momento de la despedida fue desgarrador, un corte limpio en el corazón de ambas mujeres. María Antonieta se aferró a su amiga, sus ojos llenos de lágrimas y de un miedo inexpresable. Lamballe, con su rostro pálido y sus ojos llenos de una tristeza infinita, intentó consolar a la reina, prometiéndole que la vería de nuevo. Pero ambas sabían, en lo más profundo de sus almas, que esa promesa era una mentira piadosa. Lamballe fue encarcelada en la prisión de la Force, bajo condiciones cada vez más brutales. La celda era húmeda, fría, infestada de ratas. La comida escasa y de mala calidad. La privacidad, inexistente. La realeza, despojada de toda dignidad, se enfrentaba a la cruda realidad de la revolución. Para María Antonieta, la figura de Lamballe se convirtió en un recuerdo doloroso, un símbolo de la lealtad perdida, de un tiempo en que la amistad podía ofrecer consuelo. En la soledad de su celda en el Temple, la reina se aferraba a la imagen de su amiga, a la fuerza de su afecto, como a un ancla en el mar de su desesperación. Las condiciones de su encarcelamiento en la Force eran una prueba de fuego para el espíritu de Lamballe. El miedo era una presencia constante, el eco de los gritos de los guardias, el sonido de los cerrojos, el murmullo constante de la violencia revolucionaria que se filtraba desde las calles de París. Pero a pesar de todo, se mantuvo firme. No se arrepintió de su lealtad, no lamentó su decisión de regresar. Su amor por la reina era un escudo, una fuente de fuerza que la mantenía en pie. Sin embargo, el presentimiento de su propio fin se cernía sobre ella como una sombra. Sabía que la revolución no perdonaría a los cercanos al trono, a los que habían compartido la intimidad de la reina. La brutalidad de la turba era insaciable, su sed de sangre, incontenible. En la soledad de su celda, Lamballe se preparaba para lo inevitable, aceptando con una serenidad casi sobrenatural el destino que la esperaba. La reina, en su torre, y la princesa, en su prisión, estaban unidas por un hilo invisible de afecto, un deseo que había florecido en los salones de Versalles y que ahora se enfrentaba al abismo de la guillotina. La tragedia se cernía, implacable, sobre ambas. La corona se había convertido en una condena, y la amistad, en una sentencia de muerte.
El mundo que habían conocido se había desmoronado, y en sus ruinas, solo quedaba el eco de un deseo, y la promesa de un sacrificio final. El verano de 1792 se arrastraba sobre París como una manta de plomo, sofocante y premonitorio. Las calles, antes vibrantes con el ir y venir de carruajes y el murmullo de la nobleza, ahora resonaban con el estruendo de los tambores revolucionarios y los gritos de una multitud enardecida. La prisión de la Force, un edificio sombrío y robusto en el corazón de la ciudad, se había convertido en un microcosmos del terror que se gestaba. Dentro de sus muros de piedra, la princesa de Lamballe, Marie-Thérèse Louise de Savoye-Carignan, languidecía en una celda húmeda y maloliente. El aire viciado, impregnado de hedor a sudor, suciedad y miedo, se pegaba a la piel como una mortaja invisible. Sus finos cabellos rubios, antes cuidadosamente peinados y empolvados, ahora caían lacios y enredados sobre sus hombros. La piel pálida, que una vez había sido elogiada por su translúcida belleza, estaba marcada por la falta de luz y la angustia. Pero a pesar de la degradación de su entorno, una dignidad inquebrantable persistía en sus ojos azules, que ahora albergaban una melancolía profunda y una resignación serena. Sabía, con la certeza fría que solo la proximidad de la muerte otorga, que su destino estaba sellado. Cada día, cada noche, los gritos lejanos de la turba y el repicar incesante de las campanas de alarma le recordaban la furia que se había desatado en las calles. La razón había huido de París, y en su lugar, reinaba una sed de sangre insaciable. Las masacres de septiembre, que comenzaron el día 2 de ese mes funesto, no fueron un estallido espontáneo de violencia, sino una orgía de brutalidad organizada, un purgatorio sangriento destinado a limpiar la ciudad de los enemigos de la revolución. Las prisiones, repletas de aristócratas, clérigos y supuestos traidores, se convirtieron en mataderos. El sonido de los picos y los sables chocando contra la carne, los alaridos de las víctimas, el rugido bestial de la multitud, todo ello se filtraba a través de las gruesas paredes de la Force, tejiendo un tapiz sonoro de horror que se grababa a fuego en el alma de los prisioneros. El 3 de septiembre, el día se levantó con un gris plomizo que parecía reflejar la desesperación de la ciudad. El sol luchaba por penetrar la densa capa de nubes, como si incluso el cielo quisiera apartar la mirada de las atrocidades que se estaban cometiendo. Por la mañana, la puerta de la celda de Lamballe se abrió con un estruendo metálico. Un grupo de hombres, con los rostros desfigurados por el odio y el alcohol, irrumpieron en el pequeño espacio. Sus ropas estaban manchadas de sangre, sus ojos inyectados en ira. La princesa, que había estado sentada en el borde de su jergón, se puso de pie con una calma sorprendente. No hubo súplicas, no hubo lágrimas, solo una mirada de comprensión, de aceptación. Fue arrastrada por los pasillos, el roce áspero de las manos de sus captores contra su piel, el hedor de la muchedumbre acercándose. El ruido era ensordecedor. Gritos, insultos, el golpeteo de los tambores, el traqueteo de las picas. Afuera, en el patio de la prisión, un tribunal popular improvisado la esperaba. No era un tribunal de justicia, sino un circo de la muerte, presidido por hombres que apenas sabían leer, pero que conocían bien el lenguaje de la guillotina. La masa, sedienta de espectáculo, se agolpaba alrededor, sus rostros una amalgama de rabia y excitación. Un hombre, con una banda tricolor en el pecho y un sable ensangrentado en la mano, le espetó las preguntas. Su voz era ronca, cargada de una ira ancestral. ¿Juras lealtad a la libertad y la igualdad? ¿Juras odio al rey, a la reina y a la monarquía? Comillas. Lamballe lo miró fijamente, sus ojos azules inmutables. La lealtad, para ella, no era una palabra vacía, sino un juramento grabado en el alma. Su afecto por María Antonieta, el lazo que las unía, era más fuerte que el miedo a la muerte. Un silencio tenso se apoderó de la multitud. Se podían escuchar los latidos de los corazones, el zumbido de las moscas sobre la sangre fresca que manchaba el empedrado. La princesa, con una voz clara y serena que contrastaba con el ulular de la turba, respondió: «Juro lealtad a la libertad y la igualdad, pero no puedo jurar odio a la reina. Ella es mi amiga y mi reina». La respuesta fue un detonante. El silencio se rompió con un rugido ensordecedor. «A la muerte a la traidora», gritó la multitud. El presidente del tribunal, con un gesto de su mano, selló su destino. En ese instante, la princesa de Lamballe supo que su sacrificio final había llegado.
No hubo tiempo para el miedo, solo para una última imagen de María Antonieta, de los jardines de Trianon, de las risas compartidas. Fue empujada hacia la muchedumbre. Las manos la agarraron, los sables la hirieron. El primer golpe fue un mazazo en la cabeza, y cayó al suelo, pero la furia de la turba era insaciable. Su cuerpo fue destrozado, mutilado con una ferocidad inaudita. La sangre, tibia y oscura, empapó el empedrado, mezclándose con la de otras víctimas. Un hombre, con el rostro cubierto de sangre y una sonrisa macabra, se inclinó sobre ella. Con un cuchillo de carnicero, le cercenó la cabeza. Luego, con un gesto obsceno, la ensartó en una pica. Otro, no menos brutal, le arrancó el corazón y lo exhibió como un trofeo. El cabello rubio, empapado en sangre, se agitaba al viento. La cabeza de la princesa de Lamballe, con los ojos aún abiertos en una expresión de asombro y horror, fue llevada en procesión macabra por las calles de París. La turba, en su euforia sangrienta, la paseaba como un estandarte de su victoria, cantando himnos revolucionarios y gritando obscenidades. El objetivo final de esta procesión infernal era la Torre del Temple, donde María Antonieta, su esposo y sus hijos, estaban prisioneros. En la Torre del Temple, la reina estaba en su celda, sumida en una oscuridad que no era solo la de la noche. El eco lejano de los disturbios le llegaba amortiguado, pero el presentimiento de la tragedia era una punzada constante en su corazón. De repente, un ruido ensordecedor se hizo más cercano. Gritos, cánticos, el arrastre de cientos de pies. El carcelero, un hombre rudo y sin piedad, entró en su celda, con una expresión de triunfo cruel en su rostro. «Venid, ciudadana Capeto», le espetó. «Venid a ver la cabeza de vuestra favorita». María Antonieta, con el corazón encogido por un terror helado, se negó a moverse. Pero la fuerza bruta del carcelero era ineludible. Fue arrastrada hasta la ventana. La escena que se desplegó ante sus ojos fue una visión del infierno. Abajo, en el patio, una multitud inmensa se agitaba como un mar embravecido. Y en medio de esa marea humana, una pica se elevaba por encima de las cabezas, coronada por la cabeza de su amiga, de su leal Lamballe. El cabello rubio, revuelto y ensangrentado, los ojos vidriosos, la boca entreabierta en un grito silencioso. Era ella, inconfundible. La sangre le geló las venas. Un grito ahogado se escapó de sus labios, un sonido que era más un lamento animal que una voz humana. Cayó al suelo, sus rodillas cediendo bajo el peso del horror. El carcelero, con una risa burlona, la obligó a mirar. «Mirad bien, ciudadana, así acaban los enemigos del pueblo». La reina, con el rostro surcado por las lágrimas y los ojos fijos en la cabeza de su amiga, sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. El trauma fue inmenso, la pena profunda, un agujero negro que se abrió en su alma. Con la muerte de Lamballe, no solo perdió a una amiga, a una confidente, sino también la última pizca de esperanza en la humanidad, la última ilusión de que la barbarie no se atrevería a cruzar ciertos límites. Su dignidad, sin embargo, permaneció. Levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre, y miró a la turba con una mezcla de desprecio y desafío. Habían matado a su amiga, pero no habían matado su espíritu. La imagen de la cabeza de Lamballe, un símbolo grotesco de la locura revolucionaria, se grabó a fuego en la mente de María Antonieta. Desde ese día, una sombra de tristeza permanente se posó sobre su rostro. Cada noche, la visión de los ojos vidriosos de su amiga la perseguía, un recordatorio constante del precio que pagaban quienes se atrevían a amar o ser leales en esos tiempos de furia. La vida en el Temple se volvió aún más insoportable. El invierno de 1793 trajo consigo no solo el frío helado, sino también una solemnidad macabra. La revolución, en su marcha implacable, no se detendría ante nada. El rey Luis XVI, antes el monarca absoluto de Francia, ahora era simplemente ciudadano Capeto. Su juicio, un simulacro de justicia, comenzó en la Convención Nacional. Las acusaciones eran graves: traición, conspiración contra la nación, tiranía. Luis, un hombre bien intencionado pero débil, enfrentó a sus acusadores con una pasividad que muchos confundieron con indiferencia, pero que en realidad era una mezcla de piedad y resignación fatalista. El 20 de enero, la sentencia fue pronunciada: muerte. El día siguiente, 21 de enero de 1793, París se despertó bajo un cielo gris.
La Place de la Revolución, antes conocida como Place Louis XV, estaba abarrotada. La guillotina, esa máquina de muerte que se había convertido en el símbolo de la era, se alzaba ominosa en el centro. El sonido de los tambores ahogaba cualquier atisbo de protesta o de lamento. Luis XVI, vestido con sencillez, subió al patíbulo con un paso firme. Intentó dirigirse al pueblo, pero los redobles de los tambores silenciaron sus últimas palabras. Con una dignidad que sorprendió a muchos, se arrodilló. La cuchilla cayó. Un grito ahogado de la multitud, un silencio repentino, y luego, el rugido de la aclamación. Francia había decapitado a su rey. Para María Antonieta, la noticia de la ejecución de su esposo fue el último clavo en el ataúd de su alma. La separación de Lamballe, el brutal asesinato de su amiga, y ahora la muerte de Luis, la dejaron en un estado de entumecimiento. Su dolor era tan profundo que trascendía las lágrimas. Se aferró a sus hijos, a la pequeña Madame Royal y al joven Delfín, Luis Carlos, que ahora, en la prisión, era teóricamente Luis XVII. Pero la crueldad de la revolución no tenía límites. En junio de 1793, la reina fue brutalmente separada de su hijo. El niño, apenas de 8 años, fue entregado a un zapatero, Antoine Simon, un hombre rudo y sin educación, encargado de reeducarlo en los principios de la revolución. Los gritos del Delfín, los lamentos de María Antonieta, resonaron en los pasillos del Temple. La reina, ahora despojada de su esposo y de su hijo, se quedó sola con su hija, María Teresa. El dolor maternal era un tormento constante, una herida abierta que nunca cicatrizaría. El 14 de octubre de 1793, María Antonieta fue llevada ante el Tribunal Revolucionario. El juicio fue una farsa, un espectáculo político diseñado para humillarla y condenarla. Las acusaciones eran absurdas: incesto con su hijo, despilfarro, traición, conspiración con potencias extranjeras. La reina, demacrada y canosa antes de tiempo, se mantuvo erguida. Su compostura, su estoicismo, desarmaron a sus acusadores en varios momentos. Cuando fue acusada de incesto, se levantó y exclamó con una voz que, aunque débil, resonó con fuerza: apelo a todas las madres aquí presentes. Fue un momento de pura humanidad, un grito de dolor que trascendió la política. Pero la sentencia ya estaba escrita. El 16 de octubre de 1793, María Antonieta, la otrora radiante Delfina, la reina de Francia, fue llevada a la guillotina. El día era frío y lluvioso. La carreta, en la que solían transportar a los criminales comunes, la llevó por las calles de París. Su cabello había sido cortado, sus manos atadas. Vestida de blanco, el color de las reinas de Francia en su luto, subió al patíbulo con una dignidad que dejó a muchos atónitos. Un momento antes de que la cuchilla cayera, tropezó accidentalmente con el pie del verdugo. «Messier, os pido perdón, no lo hice a propósito», fueron sus últimas palabras, un gesto de cortesía final en el umbral de la muerte. La cuchilla cayó, y con ella, se cerró el capítulo de la monarquía francesa. El cuerpo de la reina, despojado de su cabeza, fue arrojado a una fosa común en el cementerio de la Madeleine, como si fuera una criminal más. El torbellino de la revolución continuó devorando a sus propios hijos. Robespierre, el incorruptible, el artífice del terror, también cayó bajo la guillotina en julio de 1794. Danton, el orador carismático, lo había precedido meses antes. La locura revolucionaria, en su búsqueda de pureza ideológica, no dejó a nadie ileso. De los supervivientes de la tragedia real, pocos lograron escapar ilesos. Madame Royal, María Teresa, la hija de la reina, fue liberada del Temple en 1795, después de años de cautiverio y soledad. Su vida fue un largo exilio, marcada por el trauma y el recuerdo. Nunca se casó ni tuvo hijos, dedicando su existencia a la memoria de su familia y a la causa monárquica. Su hermano, el joven Delfín Luis Carlos, murió en la torre del Temple en 1795, a los 10 años, víctima de la negligencia y el maltrato. Su muerte, un epílogo silencioso a la tragedia real, dejó a la monarquía francesa sin un heredero directo. Madame Campan, la leal lectora de la reina, logró sobrevivir a la revolución y se convirtió en una valiosa cronista de la vida en la corte y de los últimos días de María Antonieta. Sus memorias son un testimonio conmovedor de la humanidad de la reina,
un contrapunto a la propaganda revolucionaria que la demonizó. Axel von Fersen, el noble sueco que había amado a la reina en silencio y había orquestado el intento de fuga de Barents, vivió el resto de sus días atormentado por la culpa y el fracaso. Su destino fue también trágico, asesinado por una turba en Suecia en 1810, en circunstancias ajenas a la Revolución Francesa, pero quizás marcado por el eco de la violencia que había presenciado. La memoria histórica de María Antonieta y Lamballe ha sido objeto de una constante revisión y reinterpretación. Durante la Revolución, fueron demonizadas, símbolos de la depravación y el despilfarro de la monarquía. Lamballe, en particular, fue retratada como una figura lasciva y manipuladora, una caricatura grotesca diseñada para justificar la barbarie de su asesinato. Sin embargo, con el paso del tiempo, y a medida que la distancia histórica permitió una visión más equilibrada, sus figuras comenzaron a ser rehabilitadas. La relación entre María Antonieta y Lamballe, el deseo que las unió, fue mucho más que una simple amistad. En un mundo donde el afecto genuino era una rareza y la soledad una constante en la vida de la realeza, Lamballe ofreció a la reina una compañía, una comprensión y una lealtad que no encontró en ningún otro lugar. Fue una búsqueda de intimidad en un entorno hostil, un refugio emocional en medio de la frialdad de la corte y la creciente animosidad del pueblo. La ambigüedad de su relación ha fascinado a historiadores y escritores a lo largo de los siglos. Para algunos, fue una amistad profunda y sincera, un lazo forjado en la adversidad y el afecto mutuo. Para otros, la intensidad de su conexión, la exclusividad de su intimidad, sugiere una relación que trascendía los límites de la amistad convencional, un amor que, aunque nunca consumado en el sentido físico, era de una profundidad emocional innegable. Las cartas de María Antonieta a Lamballe, llenas de ternura y desesperación, y la inquebrantable lealtad de Lamballe hasta el final, son testimonios de un vínculo que desafió las convenciones y los peligros de su tiempo. Esta búsqueda de intimidad, este deseo de afecto en un contexto de poder absoluto y revolución inminente, fue paradójicamente lo que las llevó a la tragedia. La exclusividad de su círculo, la generosidad de la reina hacia sus favoritas, la percepción de despilfarro y frivolidad, todo ello alimentó el resentimiento popular y contribuyó a la impopularidad de María Antonieta. La amistad, que debía ser un bálsamo, se convirtió en una vulnerabilidad, un arma en manos de sus enemigos. El amor y la lealtad, que en otro contexto habrían sido virtudes, se transformaron en un juicio de muerte en la guillotina. Hoy, Versalles se alza silencioso bajo el cielo francés, un monumento a la grandeza y a la tragedia. Los jardines, meticulosamente cuidados, aún conservan la geometría implacable de Lenotre, pero los ecos de las risas y los susurros de la corte se han desvanecido con el viento. En el Petit Trianon, el refugio íntimo de María Antonieta, los arroyos serpenteantes y las grutas secretas invitan a la melancolía. Se puede casi escuchar el susurro de sus vestidos de muselina, la risa cristalina de la reina, el suave murmullo de la princesa de Lamballe. Las sombras de estas figuras trágicas aún parecen danzar entre los árboles, un recuerdo fantasmal de una época de esplendor y de un final brutal. La historia de María Antonieta y Lamballe es un recordatorio de la fragilidad del poder, de la crueldad de la multitud y de la fuerza indomable del espíritu humano. Es una historia de deseo y de tragedia, de lealtad y de sacrificio. Sus nombres, grabados en los anales de la historia, resuenan con una melancolía eterna, un susurro persistente en los pasillos de Versalles, un eco de un amor que floreció en la adversidad y que encontró su fin en el abismo de la revolución. El tiempo ha pasado, las dinastías han caído, pero el recuerdo de su amistad, de su afecto mutuo, permanece. Un testimonio silencioso de que, incluso en los momentos más oscuros, la conexión humana puede brillar, aunque sea por un breve y trágico instante.